premiados presentadores. También con Gabriela Oneto, que nos mandó un bonito video para hacerlos. Vamos a empezar con Homero, ¿no? Luego vamos a pasar con Gabriela y terminará Javier. Espero que tengan muchas preguntas y que esté muy divertida la presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo nos escucha? Sí, ahora. Buenas noches. Estaba diciendo buenas noches. Sí, probando 1, 2, sí. Hola. Bueno, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acompañando a Alejandro en esta presentación de una novela que es más que recomendable. Agradezco estar aquí sentado porque, digamos, yo voy a hablar y creo que eso va a ser... Por acabar un momento. Una de las... ¿Por qué estoy aquí sentado? Porque yo vengo de la provincia y este libro se presentó hace unos meses en mi ciudad, que es la ciudad de Jalapa, y lo digo de la provincia porque desde allá el libro me ayudó a pensar una novela que creo yo puede ser leída en cualquier parte de la República, debe ser leída, dado que la novela se concentra en un fenómeno que tuvo un rango nacional. Entonces, desde allí yo creo que me hace la situación donde yo estoy en el día a día, me hace pensar lo que voy a decir, que espero sea de alguna manera interesante para todos ustedes. Yo no hago letras, yo vengo de la antropología, por lo tanto podría yo ser aburrido en lo que voy a decir, espero que no demasiado en todo caso. Pero lo digo de la antropología porque creo que la novela, colocando la novela más que en sus bondades literarias, en su lógica contextual, es decir, donde veo yo que la novela puede ser leída, donde adquiere otros sentidos que posiblemente Alejandro no los haya pensado desde un inicio. Pero por ejemplo, una de las formas en que puedo leer la novela es como un trabajo, una literatura autobiográfica que está en auge. Digamos que la novela se inscribe en una especie de momento donde están surgiendo distintas producciones literarias de personajes que fueron rockeros y que ahora están recuperando vivencias, experiencias, cuestiones vividas para darles formas literarias. Por ejemplo, en el caso que es una novela, ¿no? La próxima vez que vengas, el laberinto del rock and roll, me parece central en la novela, ya lo dice el título, que uno vive quizá la vida como un laberinto, ¿no? Y si es laberinto rockero, es aún más laberíntico. Se ubica pues la novela en una especie de despegue en el tiempo de lo que fue un momento de resurgimiento de las culturas juveniles, centralmente del rock en nuestro país, en los años 80, y desde ahí me parece que es muy importante la novela porque nos está diciendo, para los que somos mexicanos, cómo pudo haber sido y cómo fue ser joven en los años 80, 90. Y me parece buenísimo en ese sentido la novela, que nos acerca bastante a esta manera que tuvimos la gente que estamos mediando los años 50, 60 años, es decir, los que en los años 80 éramos entre adolescentes y jóvenes, y cómo experimentábamos nuestra vida cultural y cómo nos nutríamos, digamos, culturalmente, cómo construimos nuestra identidad en ese sentido como ciudadanos de aquel México de los años 80, y no fue sino con rock, centralmente con rock. ¿Por qué? Porque veníamos de una época donde, como muchos saben, el rock estuvo, digamos, sometido, perseguido, acabado, y en ese sentido la juventud vivía cierta condición, digamos, ahí medio de sombra, pero con los 80 vuelve de nuevo una cierta luz, un rayo muy fuerte, que creo que la novela capta muy bien estas ganas, ¿no?, de ser alguien mediante un instrumento, así, o mediante una banda de rock, que podemos ver muy bien en el trabajo de Alejandro, ¿no? Yo decía que hay un grupo de gente que está escribiendo, y nuestro país en ese sentido es muy atractivo, y esta novela viene a sumarse a estas maneras de pensar el rock ya como un fenómeno no solamente musical, sino como una cuestión muchísimo más densa que nos construye como ciudadanos.
que nos hace ser y hacer cosas que en la vida tienen un valor específico. Es decir, que se escribe rock, se canta rock, se baila rock, pero también se piensa rock, se vive como rockero. Y el rock en sí mismo es un fenómeno que no es solamente para divertirse o de pronto para ganar un dinero, que sí lo es, sino que también se puede vivir desde ahí siendo rockero, pensarlo, actuarlo. Y eso me parece que en la novela lo vemos muy bien. En una novela donde no solamente se trata de un anecdotario de cómo lo viví, hay una historia de fondo muy atractiva, que no la voy a contar porque se trataría justamente de que ustedes develen y lleguen a sus propias conclusiones, pero digamos, por eso digo, no es un anecdotario, es una novela hecha y derecha, con una serie de personajes, situaciones y eventos que van haciendo que uno no pare de leerla hasta el final. Y me gusta mucho la novela, y lo decía yo anteriormente, porque digamos que encontramos en el contexto donde transcurren los episodios de la novela una serie de situaciones que nos hace quizás muy mexicanos, y sobre todo muy de la Ciudad de México, pero mexicanos en general, por la dimensión nacional que tuvo el rock, que fueron ciertas formas de hablar, ciertos espacios, la Ciudad de México, que es protagonista a su manera porque produce ciertos espacios, ciertos ambientes, ciertas dinámicas muy rockeras que no habían ocurrido antes. Es una generación, la de los 80, donde se inscribe la novela, nueva, y yo, digamos, sostengo un argumento que yo creo que toda generación nueva en el rock es como una generación nueva, como una generación que nace y crece hasta cierto momento de manera inocente, porque no tenemos la memoria de lo que ocurrió atrás. Digamos que la novela nos habla de un momento posterior, digamos al Tri, para poner un grupo transgeneracional, desde luego, ¿no? Pero digo posterior a lo del Tri porque los que estuvimos en los años 80 viviendo fuimos conscientes de lo nuevo y lo vivificante que fue el rock que empezó a sonar en los años 80. Y allí la novela vuelve a tener para mí un valor muy grande, porque nos dice de las vicisitudes que significa en este país ser rockero. Es decir, hay una especie de acumulación originaria en los años 80 de los símbolos del rock mexicano de los años 80. Nuevas maneras de hablar, nuevos antros, nuevas lógicas, nuevas búsquedas, jóvenes mucho más globales, creo yo, dialogan más fácilmente con lo que está en la corriente, por ejemplo, sonando, y seguramente Javier nos va a decir, y bueno, quien no conoce a Javier es un poco o mucho la síntesis de una experiencia vivida y que, digamos, nos marca a todos, ¿no? Es el poder del rock, de alguna manera, que nos logra marcar y hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esas maneras, digamos, de pensar, de hablar, de ser rockero en los años 80 son muy, muy, muy atractivas. Como digo, es un momento de acumulación originaria. Pareciera ser que no había un pasado y que todo, por ser nuevo, cuesta conseguir el lugar. Todos parecemos inexpertos en el mundo del rock, los propios concursos que se hacían, la tecnología que no alcanzaba, incluso aprender a ser público, ¿no? No había un conocimiento, digamos, de la gramática del nuevo rockero en este país, y eso en la novela me parece que lo refleja muy bien, y para mí es una riqueza. Yo encuentro en la novela una manera de leer lo que fue ser joven en los años 80 y 90 en nuestro país, ¿no? Como verán, no estoy pensando, digamos, como alguien que hace análisis o crítica literaria, sino como quien está pensando en cómo se construyó culturalmente nuestra vida juvenil, y que insisto, que marcadamente estuvo muy cercana al rock. Es previo al movimiento, digamos, del mercado y de la industria de la música, llamado rock en tu idioma. Es previo el origen de esto. Y esto también me parece muy importante porque en la novela lo que encontramos es justamente una especie de el rock auténtico y el otro rock, el rock creado, digamos, el de aparador, ¿no? El hecho solamente para vender. Y ahí tenemos otra cuestión que me parece muy, muy importante también para poder gozar la novela, que es una especie de ilustración. Hay caminos posibles hacia el rock
que son, digamos, apuestas que invierten muchísima energía, muchísimo tiempo, muchísimos desvelos, ¿no? Para llegar a que nuestra vida como rockeros tenga sentido, y que yo creo que se logra después de batallas fragorosas de inversión de tiempo y de energías casi totales, pero que nos lo da finalmente esa especie de gusto, de insistencia de estar allí, a pesar de las vicisitudes que quiere decir las carencias en realidad. Las carencias, eso que decíamos, de casas grabadoras, de tecnología, desde luego, de equipo, de instrumentos. Es decir, es un rock hecho a la contra, pero de manera disfrutable, ¿no? No hay aquí queja, ¿no? No hay una especie, no es un blues lo que estamos leyendo, sino al contrario, es una especie de búsqueda, de celebración casi inconsciente de ser lo que se quiere ser desde atrás, digamos, de los teclados o en conjunto con una banda emergente, que significa, digamos, lo nuevo en nuestra vida como mexicanos de los últimos 20, 30 años ya. Son demasiados, 20 se oye un poco mejor, pero son 30 años. Entonces encontramos ahí lugares ya, digamos, míticos, ¿no? Rocotitlán, el Tuti, el 9, encontramos ahí la idea de hacer giras en el país, ¿no? Y todas, otra vez, las giras casi como aventuras, ¿no? Para presentarse en lugares casi recónditos. Poza Rica, por ejemplo, que yo soy de Veracruz, aparece como uno de los lugares donde fueron a dar una gira y donde posiblemente no se acordarán de nada, porque las giras tienen un poco esa situación de muchos lugares en poco tiempo y mucha velocidad, que yo creo que eso es algo también fascinante y que creo que en el libro también se capta. Esta idea de vivir de alguna manera, de manera intensa, las 24 horas, me parece también fundamental en términos de la experiencia del joven que quiere ser rockero. Hay cosas que apuntan, digo, a ese contexto cultural, a esa situación de la juventud y la cultura, cuando dejan de ser adolescentes para ser jóvenes y se marcan como ruta finalmente a hacer música, y encontramos que, por ejemplo, fueron cómplices ahí las Caribes y los Bochos, ¿no? Que es mucho decir, porque quizás nuestro gran esfuerzo y nuestra compañía con las máquinas, siempre en todo ello hubo un bocho, o una Caribe, que era lo que más se utilizaba, o que aparece en la novela. Es decir, hay cosas que son simbólicas, y yo creo que si ahora tenemos todos en la cabeza un Jetta, antes todos teníamos una Caribe y un bocho, ¿no? Pero eso nos marca, eso somos, desde ahí pensamos, desde la idea de que nuestra movilidad, y no solamente nuestra idea, sino en la práctica, nos movemos allí, y eso condiciona, porque subirse un bocho es distinto a subirse un carro más grande, ¿no? Digamos que se vive más intensamente y más cercanamente. Eso se llama calor humano, desde carros de esta dimensión. Entonces, yo creo que vale la pena leer la novela, que tiene capítulos muy breves, con títulos muy buenos, y como son cada capítulo es como una especie de cápsula rápida y súper efectiva para despertar, ¿no? El gusto por la lectura, pero sobre todo por el gusto por esta especie de aventura, esta especie por momentos de road movie, de la experiencia de los jóvenes, de los cuales habla la próxima vez que vengas, el laberinto del rock en este país. Desde luego que invito a leerla, porque es acrecentar el conocimiento de algo que empecé diciendo, que es lo importante que se convirtió el rock como una dimensión cultural en la construcción de la identidad, de la vida social de nuestro país en los últimos años. Así es que yo, lo decía también antes, encuentro que el trabajo de Alejandro se emparenta mucho con el trabajo de Federico Arana, que escribió Las Giras, una novela, siendo él también músico, con el trabajo de Diario Íntimo de un Waka Rocker, de Armando Vega Gil, otro rockero que hace literatura,
con el libro Los Desesperados de Joselo, de Café Tacuba, otro músico de literatura. Es decir, me parece muy padre también, por otro lado, el hecho de que el rock te da vivencias suficientes que luego buscan, ¿no? Salidas en otras formas, en el cine, ¿no? En el cine, como también por cierto Alejandro, y también en la literatura. Entonces lo que tenemos es un libro de un autor, digamos, multifacético, complejo, que integra en su experiencia y en su producción, digamos, distintos ángulos de pensar la vida desde lo que se ha vivido como rockero. Y nada más, gracias. Sí, digo que me toca a mí porque, vamos, después de lo que ha dicho aquí el señor, pues ya poco más puedo añadir, o sea que casi pues no sé ni para qué he venido. Esto tiene un poquito más de volumen, o es que me quieres unir. Está bien, ¿no? Bueno, pues yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has contado, ha sido un análisis estupendo, ha sido una mirada muy interesante. Antropólogo eres, ¿no? Sí. Yo no soy antropólogo. Yo me llamo Javier Gurruchaga, soy compañero de carretera de mi querido Alejandro Giacomán y vine por primera vez a México en el año 82, un año antes de cuando comienza esta estupenda road movie, lo has dicho muy bien, este estupendo viaje con nosotros, que es la próxima vez que vengas. El rock, desde luego, y me decía ayer Alejandro, y con mucha razón, me has puesto el volumen más bajo que el compañero, ¿no? Dame ese micrófono, pues no se me oye nada. Este es otro punto que este se oye menos. Este es otro punto que también está en la vida y la carretera del rock and roll, la vanidad y los celos y las zancadillas, porque no todo es oro, en fin, todo hay que decirlo. En el 82 vine yo por primera vez, en el 83 arranca esta historia, ayer cené un italiano y en el italiano me regaló el libro y he podido leer pues unos pocos capítulos. Yo tengo una visión tan grande como tú, como maestro antropólogo que tienes. Pero cuando dices que el rock, que refleja unos años, unos momentos, nosotros en España salíamos de una dictadura, en la Orquesta Mondragón, yo soy el cantante y fundador, arrancó en el 76. Sí es verdad que en ese sentido fue muy rápido todo, fue abriéndose muy rápido, fue reconociéndose, había como una especie de mala conciencia de los poderes, en fin, había que aflojar las cosas y curiosamente aquí que había una democracia y en ese sentido además todo hay que agradecer la democracia que acogió muy bien a casi 400.000 exiliados españoles después de la guerra civil. Pues aquí, sin embargo, en el frente, llamémosle musical, denominado rock, había un gran prejuicio, ¿no? En los 82, y os contaré una anécdota muy simpática que tiene que ver con el libro, él ha hablado mucho del libro y también tengo que hablar un poquito de mi relación con el autor. Os quiero decir que, mientras que en España veíamos que se iba soltando la cosa, aquí el rock no se llamaba rock. Me contaba ayer Alejandro el gran concierto de jazz y blues. Y claro, luego ibas a ver el concierto y solo faltaba Elton John, ¿me entiendes? Entonces, esto es una anécdota importante que en esa época, cuando yo vine en el 82, os voy a contar, es muy gracioso, la Orquesta Mondragón, éramos aproximadamente 7 músicos, vinimos 2, un actor y yo, a presentar en EMI Music, el disco Bon Voyage, Viaje con nosotros, un viaje maravilloso. Vinimos los dos, el actor y yo, no había dinero para más. Eso sí, nos pusieron, para que veáis en el 82 cómo estaba el programa, que lo vais a reconocer enseguida, nos pusieron 6 músicos del sindicato. La edad media de los músicos era alrededor de los 60, 65 años. Yo tenía 23. Pero todo en fin, no se me cayeron el resto. Y ladies and gentlemen, la Orquesta Mondragón, muchas gracias. Y bueno, miraba al lado y era impresionante. O sea, los 6 vinieron con unas chaquetitas azul cielo, parecían una orquesta de las chaquetas, estos modelos que hay en la República de Brasil. Lo peor no queda ahí. Lo peor de todo es que habéis visto los maniquís de la República de Brasil. Venían con peluquines todos.
peluquines de muy poca categoría, de muy poca clase. Entonces nos pusieron en el sindicato 6 músicos atrás y era playback, como es lo que era, y yo moviendo muy contento, pero vinimos, el primer grupo de rock, que ya no era el Ríos, que viene con maquillajes, con su puesta en escena más cabaret rock o rock and roll circus, en el 82 con un disco que tuvo mucho éxito, lo tuvo en España y bueno, los pudimos a conocer por primera vez, pero en estas curiosas circunstancias que vengo un poco a contar esta anécdota, viene a reflejar cómo se veía y cómo se consideraba, con qué poquito falta de lo que es o de ignorancia de lo que es el rock realmente, o sea, no se respetaba el rock y quizá nos pusieron los músicos porque dábamos pena y porque nos veían el lado, o sea, los peluquines no os podéis hacer ni idea, o sea, luego además tenían un tinte que cuando acabó prácticamente la actuación tenía toda la gente corrido el tinte, era una cosa patética. Yo con 23 años, juvenil, dinámico, luego una fiesta, la copa, los fans, hasta hicimos una versión de la canción del lobo, Caperucita Feroz, en inglés. Yo aprendí como el Fly at the Wall. Para México, el único país del mundo, nos piden una versión en inglés. O sea, para que veáis cómo consideraba la industria en aquel momento como una cosa chechena, lo último, lo más tirado del rock, ¿eh? Y lo hicimos en inglés. Entonces, eso fue en noviembre, en Fiesta de Muertos del año 82, en EMI, la actuación. Y poco después me entero de estas noticias que ya me las había contado Alejandro, con el que he tenido la suerte de trabajar él como productor, como compositor, los dos haciendo canciones maravillosas también y conociéndonos como amigos, y esto ya en este siglo. Pero en el siglo pasado, en el año 83, arranca esta historia y lo poco que he leído me ha parecido súper entretenido. Me ha parecido muy interesante la visión que da Alejandro Jacomán. Se basa, utiliza 2 personajes, 3 personajes, una pareja, un trío, que bien podía ser Jean-Paul Belmondo o Jean Seberg en Los Campos Elíseos, en aquella película La Gran Escapada. Es una especie de gran escapada, es una especie de viaje maravilloso. Se habla de sintetizadores, se habla de noches disparatadas, se habla del maltrato, de acompañar artistas de octava fila a los concursos. Hay 1000 incidentes, hay 1000 cosas, pero nos está contando un país, un momento. Curiosamente, en México había una democracia oficialmente más instalada, pero lo que es el caso del rock, creo que hasta el año 80 y tantos, 88, 87, no se producen los primeros conciertos grandes al aire libre. Es una situación muy distinta a la española. Salíamos de una dictadura, pero también veníamos un poco tocados por esa dictadura y venimos aquí donde se le da un trato a el rock muy distinto, muy diferente, el blues, el jazz, un concierto de jazz y de blues, pero al final daba miedo, daba vergüenza, era mal visto. ¿Qué es eso del rock? Yo recuerdo, vuelvo otra vez a mi anécdota, que tiene todo que ver con ese mundo un poco paralelo entre lo que era la década de la movida. Ya no sé quién me meten en el paquete de la movida, cuando eso de la movida también, eso está un poco sobrevalorado, todo hay que decirlo, y habría que ver qué es exactamente la movida. Coincide esos años 80 cuando arranca la carrera de Alejandro. Alejandro es unos meses más joven que yo, bueno, unos meses, unos años, pero tengo que quedar bien. Entonces, en el 83, en el 82, fuimos a la televisión. No fuimos desde luego al programa de Raúl Velasco. Fuimos a otros programas donde el otro actor, amigo mío, que vino conmigo, interpretaba Viaje con nosotros vestido de azafata, de vuelo, tipo Shirley MacLaine, con una peluca de estas que hacían así onda, ¿os acordáis, no? Nos prohibieron salir de mujer. Está prohibido aquí en la República de México el travestismo, transexual, no sé qué nos dijeron. Y el señor tuvo que salir vestido de un bombín, haciendo de viajero, de un viaje con nosotros. El disco se titulaba Bon Voyage. Pues eso pasaba en México y no entendíamos como un país que por un lado era democrático, con tan buenos escritores y tan buenas referencias culturales. En este tema éramos ciudadanos de tercera categoría. Pero los de España y los de aquí más, porque la palabra rock ni se podía decir ni podía saber conciertos porque no los hubo así en directo hasta el año 87, 88. Por eso el libro se me hace a mí personalmente muy interesante porque es un mundo, una etapa, un descubrir permanente de este señor
que por cierto hay una serie de personajes aquí, están tranquilos, están los nombres cambiados, hay algunos que salen muy mal paridos, pero todo hay que decirlo, no os preocupéis, está todo cambiado, está camuflado. Yo no salgo porque yo soy ya del siglo XXI, yo soy posterior. Entonces, pues os voy a decir que es un estupendo viaje, tiene su toque de humor. Al principio lo veo como un gran descubrimiento, un gran viaje de adolescentes, de chavales que quieren hacer rock, quieren parecerse tal, van de teloneros de Radio Futura, quieren descubrir a People Fears, al otro, la moto, quieren ser estrellas. Yo ya era estrella, pero me ponen 5 peluquín, no sé qué decirte, no sé qué es mejor. Sí. El caso es de que vas descubriendo todo ese mundo y también esos niños, chicos, adolescentes se van haciendo un poquito mayores y van descubriendo que este negocio no es tan oro como lo pintan, es decir, que tiene lo suyo también. Ya sé que mi querida Amélie, es decir, la esposa del escritor, encantadora, escritora, maravillosa, me decía, hombre, no, pero el autor me decía, pues, es decir, de alguna manera va el chico, el joven músico va describiendo las hostias que da la vida, las hostias que da este trabajo y cualquier trabajo, y el día a día, la superación, los problemas, las envidias, las zancadillas y un montón de historias que utiliza a esos actores, a ese viaje, a esos actores, él como hombre de cine que es, para contarlo muy bien. Es un libro con un final contundente, con un final ya incluso más maduro, un libro que arrancó escribiéndolo Alejandro Giacomán hace muchísimos años, pero que mira con una mirada entre inocente y ya menos inocente de un hombre que ha visto mucho detrás, en las bambalinas, delante, la industria, los miedos, explica muy bien cómo es ese país, lleno de contradicciones, como no es España, la República de México, que aprovecho para agradecer, como no, a este gran país la acogida y la ayuda que dio a todos los exiliados de Franco en el año 40. Entonces parece a veces impensable que pueda pasar eso y pueda pasar o haya podido pasar la noche de Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? En el mismo país. O que ciertas músicas y otras están maltratadas, ninguneadas o lo que ya todos sabemos. Pues esa gran contradicción es también este gran país y él hace un estudio minucioso del rock, de los músicos, de lo bueno, de lo no tan bueno, de la ilusión, de la desilusión, de los amores, desamores, de las drogas, de la cocaína, de la aspirina, de la guitarra, del TSX, del X, que es el sintetizador de X7, del X9, del X47, sintetizadores, es pianista, el cine, está todo eso metido, está todo ese conglomerado. Y luego lo que yo veo mucho es que a la hora de escribir, lo escribe, desde luego, no sé en el caso del Tri cómo lo escribiría o algún otro artista, pero Alejandro desde luego lo describe con una minuciosidad que se le ve que es un hombre de letras. Su madre era mujer de letras, igual que su papá, y hay una minuciosidad a veces muy como de microbiólogo, muy detenido, muy pequeño, muy de orfebre, que a mí me recuerda un poco, los que sois más entendidos en literatura, pues al naturalismo de un Zola. Pero no es una novela de estas rápidas de los extraños en un tren, no. Es el detalle pequeñito de lo más pequeñito que no es tan pequeñito y que es fundamental, como puede ser el nombre, y de hecho lleva el título de un sintetizador, o tal o cual desengaño, o tal chica, o tal club, o tal ilusión acabada, perdida, reencuentro. Es un libro de reencuentros. Me ha hecho mucha gracia y en la calle se han encontrado a Amelia con un viejo amigo desde hace 31 años que no se veían. Pues se han reconocido, ha sido bonito, porque yo me he encontrado con gente con menos distancia y de tan hechos por los que están, no los reconozco. Entonces se han dado 2 besos, Amelia, qué guapa estás, que no sé qué. Hay un poco de esto aquí también. Hay reencuentros, hay encuentros, desencuentros, hay encuentros que mejor no ocurran, no deberían de ocurrir. En cualquier caso, aquí está la vida, aquí está el amor, el desamor, la desilusión, la música, el rock and roll, las letras. ¿Qué contaba Dylan? ¿Qué contaba Lou Reed? ¿Qué contaban esos artistas que nos gustaban tanto y que nos hicieron incluso componer canciones como que fue de Billie Jane, basado en Betty Davis y en John Crawford, ¿no? Aquella. ¿Y qué otra canción era la que hice? No más héroes, por favor. También ahí con el Héroes, el Heroes presente de Bowie, ¿no?
Yo soy un poquito más mayor en edad, aunque esté mucho más rejuvenecido que él, pero os quiero decir que hay cantidad de puntos en común. Es una lucha permanente, es un on the road, un libro de carretera, minucioso, con un señor culto, un hombre exquisito, de lo pequeñito que puede ser tan grande como lo grande, una gran persona, un hombre que sufre, ha sufrido, es tímido, se va abriendo. Y que deciros que es un divertimento que no os lo podéis perder. No voy a insistir más que es un gran libro, es un libro de un estudio minucioso que nos entronca con esta lista de grandes escritores, desde José Agustí a todos estos que has ido mencionando, al señor Fernando Arana, ¿no? Y yo me lo suelo encontrar, antes me lo veía más en La Lagunilla, y pues me regaló ese libro en una edición de 6 Barral, creo que era. Sí, las giras. El mundo de las giras, el mundo del rock and roll, viajando con Rolling Stone, ¿te acuerdas que te lo encargué de aquel libro? Esto es un libro maravilloso que tiene además, como lo tiene un poco toda la estructura del libro, pues como una película de estas de la Nouvelle Vague, ¿no? ¿Por qué no? Y recuerdo incluso mirando la portada, y os dije ayer, me gusta mucho la portada, es como muy cinéfila, parece un cartel de los años 60, de películas de Godard o películas de Truffaut. La portada la hizo Armando. La portada la hizo el maestro Armando, que es Armando, exactamente, es de origen, es de familia armenia. Me emocionó porque mi saxofonista es armenio también, entonces todo quedó como muy armenio ayer. Bueno, a lo que iba, tenéis aquí este piano que me recuerda también a una película que protagonizó un cantante armenio, francés. ¿Os acordáis de Charles Aznavour? No disparéis sobre el pianista. Era Truffaut. Esto parece Godard, parece Truffaut, parece la Nouvelle Vague, parece el cine. No os olvidéis, no nos olvidamos de que Alejandro Giacomán ha hecho más de 62 bandas sonoras de películas, muchas premiadas, muy buenas películas, en algunas de ellas incluso he tenido la suerte de colaborar. Entonces, un hombre de cine, un hombre de letras, un músico, un estupendo pianista, un compositor, un hombre que tiene una dimensión global muy cinematográfica, es muy visual, pero este detalle pequeñito. Es decir, no va toda leche, va delicado, de orfebrería, delicado, poco a poco, son capítulos cortos, ese es mi punto de vista. No se vayan a espantar, no hablo tanto del X7, sino... No, habla de explico muchas... cómo funciona, sino... Sí. Más bien la forma en que el personaje lo consigue, Eso que es. tenía que ser de Fayuca, y entonces hay toda una serie de cosas que tienen que pasar. Yo termino mi intervención diciendo que es un libro que yo lo recomiendo, que es un viaje necesario para conocer además cómo fue la movida mexicana, cómo era ese México, y poco más puedo decir, que es un libro que tiene mucha cinefilia y es tu recorrido. Y hay muchos capítulos que los podía haber leído a las 11:30 de la noche, no son horas de dar el libro, en una mierda de pizzería que me llevaste ayer. Thank you so much. La próxima vez que vengas, maravilloso. Vamos a ver el video de la... El otro extremo del continente, Montevideo, Uruguay. Me encantaría poder estar compartiendo con ustedes en vivo y en persona mucho más, por supuesto. Hace un año, un poco más de un año, tuve la alegría de haber presentado mi libro Espiar, Expiar, ahí en la librería Bonilla, con Irene Artigas a cargo, que fue precioso, y ahora tengo el honor de formar parte, aunque sea en esta modalidad intangible, virtual, de la presentación del libro de Alejandro Giacomán, la próxima vez que vengas. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes algo de lo que fue mi experiencia de lectura doble, porque Marisol Pons, la editora, me pidió que le diera una opinión de un libro que le había gustado mucho y a mí me súper entusiasmó. O sea, voy a aclarar algo, primero que nada, lo más importante.
No soy amiga ni cuata ni nada de Alejandro Giacomán. De hecho, compartimos la misma generación del Colegio Madrid y teníamos un muy amigo en común, José Manuel de Rivas, pero hasta ahí llegaba. Yo sabía que era un músico muy talentoso, que había compuesto la música del documental de alquimia que hizo José Manuel en la preparatoria, y nos comunicamos alguna vez, luego cuando él murió, pero no tenemos, miren, la prueba es esta. Acá está la foto de la generación 82 de Madrid. Entonces, acá estoy yo, aquí está Juan Bonilla, acá está Marisol Pons, y en el otro extremo está Giacomán, con José Manuel de Rivas. Así que esta era nuestra situación en la preparatoria, jamás en la vida hablamos. La foto, por cierto, la tomó Alfonso Cuarón, vamos a aclarar. Pero la lectura de ese libro me provocó una especie de obsesión que no podía parar. Empecé a encontrar como una afinidad tremenda, porque se trata de los mismos tiempos que me tocó compartir como joven en la Ciudad de México, de los 80s, y ligado al underground, que era en ese momento el rock, muy diferente que lo que es el fenómeno de hoy. Entonces uno tiene su corazoncito, sus recuerdos desintegrándose, porque estamos hablando de 30, 35 años ya, por ejemplo, de las bandas de aquel momento y de hoy también, que fotos que se están como llenas de humedad y de manchas, y aquí está Marisol Pons, pero bueno, esa parte, los boletos que uno guardaba del Bar 9, de los conciertos, las tocadas, y Alejandro conoció ese ambiente muy, muy de cerca, desde un lugar privilegiado, digamos, como integrante de algunas de las bandas que luego fueron muy conocidas. Entonces tenía un acceso único a todo lo que eran los personajes, las anécdotas, los escenarios y demás, lo cual hace muy disfrutable esa novela para la gente que compartió esa misma época, como para los que hoy en día son jóvenes y bueno, tengan curiosidad de ver realmente desde qué lugar tan precario y difícil se partió para que hoy en día el rock mexicano, bueno, sea como una suerte de institución más, ¿no? en otros aspectos. Pero lo que más me llamó la atención, yo me dedico a dirigir talleres de motivación literaria, de escritura creativa, y fue ver como la capacidad nata de narrador que tenía Giacomán, que para mí era un músico muy talentoso, que sé que compuso la música de muchísimas películas y tuvo reconocimientos como el Ariel por ello, y además ingeniero, todo un ente pitagórico, digamos, ¿no? Que sin embargo se me develó como una persona capaz de narrar con una voz propia. Eso es lo que más tiempo le puede llevar a uno conseguir de alguien en el proceso de acercamiento a la escritura creativa, y él parece tenerlo como nato, contar las cosas en imágenes, con acciones, totalmente descontracturado, y eso hace que uno se meta en la escena y quiera continuar leyendo y viendo qué es lo que está pasando, ¿no? En ese sentido me parece que es imperdible la novela, un muy grato descubrimiento. Yo escribí la presentación que leyeron en diálogo además con Juan en la Feria del Libro de Guadalajara, y durante esa presentación, un poco los tres ejes que yo encontré y que puede ser una buena pista a la hora de abordar la novela, lo llamé la banda, la chica y la memoria y el inconsciente, porque me parece además que esos tres ejes están representados en los epígrafes, en los textos que pone
Giacomán al principio, y que siempre hay como una intencionalidad del resto de la lectura cuando uno pone una cita de terceros ahí mismo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quiero compartir. Dice Andy Summers, justamente el autor del epígrafe, que ser parte de una banda se trata de esforzarse, ansiedad, humor negro, ego, paranoia, celos, mezquindad, rivalidad, esperanza, alegría, depresión, camaradería, y que todo esto está simbolizado por playeras, diseño chafa, deslumbrante publicidad en prensa de mierda, manipulación corporativa, lujuria declinante, pago del pacto fáustico, la ocasional playa tropical. Así que en este epígrafe ya nos está Giacomán introduciendo a todo lo que es este universo que se va a transitar con la banda, que el personaje, no digo que sea él, es un joven ingeniero, tecladista, pero se llama Gab, no es él. Bueno, con la banda que participa nos va como introduciendo, ¿no?, a todo este mundo analógico del que venimos, pero que todavía no está tan lejos como para que no lo podamos recordar o conocer en algunos casos. Bueno, acá parece extraño, pero esto también es una historia de boy meets girl, aunque tiene unas características bastante particulares, porque el eje está en una combinación bastante improbable, pero que ocurre en ocasiones, de un introvertido músico algo nerd como es Gab, con la chica popular, reventada, cocainómana, etcétera, que es Carolina. Es un personaje así inolvidable que lo atrapa a uno en una mezcla de amor-odio. Así que hay toda una historia ahí de proyección de la sombra en el otro, o del salvador en cierto sentido. Una generación que no tuvo acceso ni a las selfies, ni al estar todo el tiempo como documentando, ¿no?, su vida. De hecho, hay poquísimas fotos de los ambientes de aquel entonces, del Bar 9, por ejemplo. Era excepcional que se registraran como los hechos que se iban viviendo. Entonces la memoria de los protagonistas es como casi la única posibilidad de recuperar ambientes e historia, ¿no? Pero como todo armado de recuerdos, hay una subjetividad que está como imperando o guiando eso. El lector no se va a encontrar con una historia lineal que empieza de una manera y va avanzando así ordenadamente, pero crean que es así, se va a armar la historia en el correr de su propio desarrollo, y van a ir apareciendo todos los personajes y las situaciones de aquel movimiento del rock mexicano de los años 80, que era contracultural, salvaje, divertido e imparable. Bueno, los invito entonces a aventurarse en este... también de autenticidad que espero que les guste descubrir y reexperimentar en algunos casos. Seguramente muchos se preguntan si este material es autobiográfico. Bueno, seguramente autobiográfico en el sentido de las experiencias del autor,
sí, y él dice que sí, pero es una novela de ficción porque eso le permite no ser necesariamente leal o fiel a lo que fueron los personajes, las circunstancias, sino utilizar todo eso como una materia prima que se plantea de una manera nueva, creativa y en función de las propias necesidades narrativas de la novela. Bueno, muchísimas gracias por dejarme compartir este rato, a pesar de los 7.000 kilómetros de distancia, y no dejen de llevarse un ejemplar hoy y autografiado por el autor. Buena suerte. Bueno, pues no sé si... No tengo pues poco que agregar. En realidad era una época que éramos muy egoístas y estábamos demasiado concentrados en tener éxito, en grabar un disco, en ser un rockero, no sé. Y de hecho, no es que lo lamente, sino que este egoísmo tremendo por vivir uno su propia vida y todo esto hacía que prácticamente los adultos y todo no nos importaran en absoluto. Se trataba más bien de una traba, de un pretexto que dar, de algo que decir, no como ahora a los niños y los papás les cargan los amplificadores y los llevan acá, y ahora es muy diferente. En aquel entonces era pues, ¿de veras quieres hacer eso? ¿De veras quieres ese aparato? O sea, era más bien esa situación. Entonces no quería realmente nada que ver y había que pues agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces, de esta época yo sentí que no le había platicado suficientemente a mi madre todas estas anécdotas, y había cosas muy interesantes, muy divertidas, y a veces aventuradas, irresponsables, a veces de plano tontas que hacíamos. Entonces ese tipo de cosas. Entonces una de las motivaciones que tenía yo pues era contarle todas estas historias a mi madre. Y bueno, ya después de todos esos años ya no había miedo a que me regañaran por probar esto o lo otro y por, no sé, hacer locura y media. No sé, hay un montón de incidentes que ahora serían incontables, repetirlos. Inclusive muchos de ellos también no son lo que ahora es políticamente correcto. Hay un poco de machismo, no sé, un poco de más lo mismo, esta cuestión, había menos respeto a la diversidad, digámoslo así. Había pues no sé, una serie de cosas en las que estábamos, pues bueno, eso es un poco de lo que trata. No me voy en realidad a tanto detalle de la música, no hay una descripción, no hablo realmente de la música que estábamos haciendo, solamente por la labor de ir a la tocada, de hacer todo eso, y pues y sobre todo también recuperar un poco cómo yo veía esos antros y esos lugares y las cosas que hacíamos, inclusive, pues digo, para ganar dinero, tocábamos, hacíamos playbacks, todo ese tipo de cosas. Entonces finalmente de eso es de lo que se trata. Inclusive hay pues algunas partes que no son en la Ciudad de México, son también en Los Ángeles, en Londres, hay una parte en Nueva York y varias partes en varias ciudades de provincia, pero sí habla mucho de la Ciudad de México en la noche. Era cool irse a las 11:30 de la noche para llegar a los lugares. En fin, ese tipo de aventuras son las que están ahí, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Les agradezco mucho a los presentadores, también a Gabriela, muy bonita su presentación. Homero, de veras, encontró unas cosas que yo pues no pensaba realmente proyectar
en el libro, sino que fueron saliendo claramente. El libro empieza cuando el personaje principal está en 1983 todavía estudiando ingeniería en la UNAM, todavía no está seguro si va a ser músico, entonces está toda, pues simplemente empieza a suceder, empiezan a salir trabajos, tocadas. Hay capítulos que es una tocada en un reclusorio, hay capítulos que son pues la tediosa espera antes de una tocada observando una maceta. Hay muy diferentes ángulos. Y bueno, la historia de la chica, que es bastante importante, pues es todo ese enrede que hay y las expectativas que tiene un rockero en realidad de una mujer más atrevida, no sé, y pues este enrede a lo que lleva y a lo que conlleva. Y sí hay bastantes drogas, realmente no apologéticamente, digamos, no esto, sino que en realidad el libro encierra también, yo quisiera decirlo, un mensaje no favorable a las drogas en realidad, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente de lo que se trata. Y nuevamente les agradezco mucho a Javi. Pues Javi es un súper cantante, que ya estamos más allá de problemas de interpretación. Es un gran pues, no sé, muy pocas veces se conoce a un cantante con esa facilidad y que le puede dar una expresión a una canción. Y me he atrevido a componer una canción e invitarlo a cantar para una película, y pues cuando él la cantó le dio una onda como, además de indiscutiblemente europea, pues la volvió mucho más rock and rollera de lo que se estaba oyendo. En fin, de ahí lo conozco, de trabajar en el estudio y con momentos muy divertidos, con la forma en que se expresa y que lo dice. Y bueno, pues desde luego, de haber estudiado yo en el Colegio de Madrid toda la vida, y igual pues siempre el contacto siempre con un español pues siempre es mucho más fácil, ¿no? Y mucho más divertido y ameno. Lo conozco también en su casa de España, y es muy pues es una persona que quiero mucho y que agradezco mucho que haya venido a darnos esta plática. Y pues eso así está eso. Me vas a permitir un pequeño añadido. Alejandro, tú me ayudaste mucho. Me ayudaste pues, a conocer a Jaime López, ya que la conocí, a LSP Canins. Con ellos trabajé, con ellos grabé en tu estudio, nos veíamos en tu casa con la complicidad siempre de Amelia. Y bueno, pues toda esa gente me ayudó mucho allá por los años, hace una década, a hacer mis pinitos, mis actuaciones aquí, aunque vine muy en el 82, fue en los últimos tiempos cuando he venido más. Y bueno, pues gracias, he podido actuar a todos vosotros en el Zócalo, en el Teatro de la Ciudad, que tengo un gran recuerdo, en el Lunario. Este domingo estaré en el Vive Latino, ahí me dan 45 minutos, me traigo a toda la orquesta un dragón. Pero bueno, quiero daros las gracias a un montón de grandes amigos mexicanos que me habéis acogido, como en su día lo hizo el señor Cárdenas y este gran país que es México. Pero quisiera un detalle. Cuando estábamos trabajando, murió mi madre. Y yo me acordaba de Elvis cuando le dedicó a su madre Dance Right Mama, aquella canción. ¿Quién no ha hablado de su madre? Lo decía John Lennon, aquel Mother, Julia. Todos tenemos a la madre muy presente. Y algo que yo sé y me enteré ayer es que eso que yo, por ejemplo, muchas cosas a mi madre no le contaba de mis andaduras, he hecho televisión, he hecho teatro, he hecho otras cosas, mis giras, pues sí le interesaban, pero había detalles que igual también no. Tú se los contaste, tú se lo contaste y tuviste su aprobación poco antes de que se fuera. Y es muy emotivo que la señora Mónica, la mamá de Alejandro Giacomán, antes de irse al cielo, leyera este libro. Y eso también le da una tranquilidad de espíritu, ¿cómo no? Como me la daría a mí cuando mi madre me decía para hacer la tele: muy bien, has estado muy bien, has imitado muy bien a Felipe González o a quien sea, o que vienes cantando esa canción de John Lennon o lo que fuera.
A ti tu mamá te dijo, me ha gustado mucho, ella era una mujer de letras y ella se marchó con un recuerdo de que su hijo por fin le había contado muchas cosas que están en este libro y que hasta entonces no se atrevió a contarlas o no hubo el momento. Para colmo de las anécdotas que podía entrar ya dentro del capítulo de humor negro, que afortunadamente lo digo porque sé que lo tiene Alejandro, su mamá, ya fallecida, estuvo unas cuantas horas en el tanatorio de aquí al lado. Es decir, que parece ser que su mamá le persigue y su mamá está aquí ahora con nosotros también. O sea que pido un fuerte aplauso para Mónica, si me lo permitís, la mamá de Mónica. Hay que ponerle ese punto de humor que, como sabéis, también tenía nuestro querido mexicano español Luis Buñuel, y como él, Amelia y yo hemos también pasado muchas tardes y noches viendo a ver cine mexicano, cine de Buñuel. Pues todo eso se cierra un círculo maravilloso, y yo también le mando un beso muy fuerte a Mónica y a tu papá también, y a ti como gran amigo que me has ayudado tanto, y recomiendo de verdad leer este libro. Yo me he leído unos cuantos capítulos y bueno, no voy a parar de leerlo hasta el Vive Latino, ¿no? Entonces, si alguien me busca, no estoy yo de Cuyacoma, estoy con el libro, no tengo otra cosa que hacer. Un aplauso al maestro y muchas gracias. Ahora lo mejor sería comprar el libro sin parar. La familia Bonilla, un rotulador y... ¿no? Exacto.